Bien, estamos de regreso con Revista Deportiva y recibimos a nuestro próximo invitado que va a ser presentado por Fran Camilo, quien se une a este panel. Muchas gracias, querido. Ya la gente lo está viendo en cámara. Pedro Botello, mi querido hermano, y lo anunció también Dani Bryan. Pedro, te estamos lejos por la pandemia, pero Sí, un placer tenerte por aquí. El honor es mío, de verdad, estar aquí en esta revista y sobre todo hablar de deporte, ya que hemos hablado tanto del 30%, ¿verdad? La gente quiere también... Anda con la mascarilla. Te iba a decir, esto yo no lo dejo, ¿tú me entiendes? Pero la gente me reclama, me dice, pero ven acá, ya tú no estás dando dinero del deporte y tú tomas el 30%. Y yo, no, lo que pasa es que este tema no es fácil. Pedro, te conocemos como presidente de la Comisión de Deportes, te conocemos con el tema este del 30%, ahí está mostrando la mascarilla. Neftalí tiene la primera pregunta, pero yo tengo que esperar que tú me hables de tu vida de atleta. Tú fuiste un baloncetista de alto nivel, desde La Romana, el Club Cholo. Así que, Nefta, arranque usted. No, y lo declararon judoka ya aquí. No, y uno que sabe. fue maestro. Sí, de no, judo. y Alberto te dijo que yo fui entrenador de uno de sus mejores atletas, el campeón del Caribe, Juan Paula. Yo fui cénsil de judo. Claro, yo fui cénsil de judo. Así como tú me ves, yo dibujo un entrallón en el aire. Déjame ya aprovechar ese momento para Mira, mandar un saludo. una buena información para cualquiera que quiera inventar. Ahí es donde quería llegar. Déjame aprovechar esta información para mandar un saludo a todos nuestros amigos de la Cámara de Diputados, que algunos se pone de fresco. Oiga usted, profesor de judo, ¿eh? ¿Ustedes son amigos realmente? Alfredo Pacheco y yo, hermano. Ay, yo no dije nombre. Mira, me traicionó el subconsciente. Ah, yo no dije nombre. No, mira. Sí, lo que pasa es que la confrontación fue como muy fuerte, muy acalorada, pero de verdad que eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí y no trascendió, porque si hubiese continuado la enemistad, la confrontación sigue normal, porque hay confrontaciones, pero no en los términos como se produjeron. O sea, Pacheco y yo somos muy amigos, además mi familia es amiga de Pacheco, trabajan con Pacheco aquí en Santo Domingo. Sobre todo Yaquelo, mi tío, ha sido un dirigente de él de toda su vida, de más de 40 años. Lo puse muy viejo, vamos a poner de más de 20 años. Pero somos grandes amigos. ¿Qué tenemos al día de hoy con el tema de la Ley General de Deportes? ¿Cómo va eso? Mira, la comisión se trasladó a un retiro. Después de 11 años de trabajo, yo le pedí al presidente Pacheco que nos permitiera retirarnos, así como se hizo con el Código Penal. La gente dice, pero ¿por qué se van para un resort? Porque aquí en el Congreso no es lo mismo cuando tú tienes la presión de tus representados en la puerta tocándote, esperándote. Cuando tú tienes otras comisiones que esperan por ti, porque son más de 20 y pico de comisiones, estamos hablando como de 23 comisiones permanentes, y a veces el único día de trabajo es el lunes, porque tienes sesión el martes, el miércoles y el jueves. Y ya cuando llega el viernes, tú una semana en la capital, ya tú quieres llegar a tu casa. O sea, porque tus representantes están en La Romana, tus representados están en La Romana, están en Santo Domingo, están en Pedernales, están en las provincias, o sea, están en sus localidades. Entonces tú, cuando se da una ley así como la de deporte, que tiene tantos años en el Congreso Nacional, pues finalmente uno lo que hace es un retiro. Y en ese retiro, bueno, CDN estuvo con nosotros allá, Frank y todo un equipo acompañándonos, tú mismo Neftalí estuviste allá con nosotros. Sí. Y este ha sido el mejor momento cuando se ha producido una legislación o una iniciativa, porque todavía no se ha convertido en legislación, porque tocó muchos aspectos importantes. Pero el estatus del proyecto, bueno, hoy nos reunimos la comisión a las 10 de la mañana precisamente para tratar de dar el informe. Hay situaciones en la comisión, porque hay diputados que tienen algunos temas encontrados. Por ejemplo, yo quería que la Confederación de Federaciones no reconocida por el Comité Olímpico fuera parte del Consejo Nacional de Estrategia Deportiva, pero ya un grupo de diputados determinaron que no, que se quede fuera. Y yo digo, pero ¿por qué? Eso se va a tener que discutir en el hemiciclo, porque estamos hablando de más de 17 federaciones que se pretenden dejar fuera del Consejo. Además que ya el Consejo no va a tener las atribuciones que tiene la ley vigente, que es de consultivo, que es deliberativo, sino que ese conflicto que hay de poder entre un consejo y un ministro que dirige la política deportiva del Estado, y por el cual esta ley con 15 años, que es una ley del 30 de agosto del año 2005, que cumplió en agosto ya
15 años. 16. 16, en no, este 16, claro que sí. No ha podido entrar en aplicación. O sea, nadie la toma como referente. Para el deporte no existe la ley. O sea, el movimiento deportivo no toma en cuenta la ley. ¿Por qué? Porque sus principales autoridades, el Comité Olímpico Dominicano, Ministerio de Deporte, no le ha interesado ponerla en práctica precisamente por los conflictos que hay en ella. Ahora bien, con el nuevo consejo ya se le quita esa presión al Ministerio de Deporte, ya va a quedar como un consejo asesor, un órgano asesor presidido inclusive por el propio ministro de Deporte, que ahí se va a reunir para buscar consulta con todo el movimiento deportivo nacional, y de ahí que la importancia que digo que la Confederación de Federaciones, aunque no es reconocido por el Comité Olímpico Dominicano, porque aquí todos sabemos que hay un procedimiento para reconocer una federación, sobre todo hay una serie de requisitos, además cuando no ha sido declarado su deporte como un deporte olímpico. Y esa parte hay que verla, pero también están de moda los fideicomisos. Hay un fideicomiso en la Ley General de Deportes, principalmente para el profesionalismo. Esos atletas cuando saltan al estrellato, que reciben un bono económico, muchas veces son muy jóvenes. Entonces la ley manda a una retención para su beneficio, hasta tanto tenga la facultad de tomar decisiones, o sea, y a través de una fiduciaria, en este caso, que puede ser el Banco de Reserva, retenerle ese 20% para administrárselo y entregárselo con todo su beneficio en el momento que sea mayor de edad, principalmente con los que son menores de edad. También habla de un censo de entidades deportivas, de dirigentes deportivos, de edificaciones deportivas. O sea, la ley plantea muy claro en ese aspecto. Habla de las contrataciones, o sea, de los atletas y muchísimos aspectos importantes en el ámbito de la municipalidad, el deporte y la municipalidad, el deporte con la escolaridad como un auxilio, como un apoyo al deporte escolar, que tenemos muchos atletas, el deporte libre. O sea, hay muchos aspectos de la ley que son interesantes. Y se cerró bien el tema de el porcentaje de los entrenadores cuando... El FONADE, ese es el FONADE, ese es el Fondo de Desarrollo para el Deporte. Nosotros hicimos una distribución muy equitativa en donde están todo el movimiento deportivo, ahí están las universidades, con la creación de su propia institución para que la organice y la dirija, requerido por ellos mismos. Está la Federación Dominicana de Clubes como una entidad para que reciba los recursos y pueda también impulsar el deporte de clubes, aunque hay oposición. Hay oposición. ¿Quién puede oponerse a desarrollar el deporte en los clubes? O sea, aquí solamente se le quiere dar la asistencia a las federaciones. Y ya, yo estoy de acuerdo que las federaciones reciban recursos, pero los clubes no están recibiendo recursos de las federaciones. Además, estamos hablando de la alternabilidad en las federaciones. Un federado no puede quedarse con una federación para sí solo por 20, 30 años. O sea, eso no es posible. Eso no es bueno, no es saludable. Es la alternabilidad. No estamos planteando la eliminación del dirigente, no le estamos diciendo, toma un descanso y después puede aspirar de nuevo, si tú quieres la misma presidencia, pero no te quedes con la federación para ti solo. ¿Qué hay en papel en este momento con eso? Está muy avanzado, aunque hay oposición. Hay oposición. O sea, ¿cuántos periodos que lo están limitando? Estamos hablando de 2 periodos consecutivos y que el tercero descanse y deja que uno de los tuyos suba u otro que pueda entrar. Eso incluye al presidente del Comité Olímpico Dominicano, me imagino. Las federaciones, en la parte federativa, nosotros no entramos a la parte, al olimpismo no entramos porque ese es otro deporte a otro nivel. Y el Comité Olímpico es como una especie de cancillería del deporte. ¿Pero en qué punto estamos? Porque recordamos que el 12 de diciembre pasado, vamos en un par de semanas o 2 o 3 semanas, vamos a cumplir un año donde se hizo la Cumbre por el Deporte y donde el presidente de la Cámara tomó un turno y dijo que en esa legislación ellos pretendían tenerlo. Pasó esa legislación, pasó la siguiente y aparentemente va a pasar esta también sin tener ley. Una cosa que la ley, después que sale de la Cámara de Diputados, entonces va al Senado y después va a promulgarse por el Poder Ejecutivo. Yo veo esa ley más lejos que nunca. Mira, yo no lo veo así. Yo creo que ahora estamos en un buen momento. Si nosotros hoy tomamos la decisión, puede llegar al hemiciclo con tiempo y se puede ir al Senado y ya antes de que entremos ya en el calor de las Navidades podríamos tener un proyecto. Ahora, si entramos en el calor de las Navidades, el 12 de enero cierra la legislatura, perimió el proyecto. Tendríamos que reintroducirlo de nuevo. Pero hoy estamos avanzados que nunca, porque muchos aspectos que no estaban definidos ya están definidos. Por ejemplo, el Comité Paralímpico, el Comité Olímpico Paralímpico, ya se lo quitamos al Comité Olímpico Dominicano en esta ley orgánica, porque es una ley orgánica de deporte. Ya le quitamos el nombre de ley general, sino ley orgánica del deporte, porque es una ley especial para el deporte.
¿Qué significa que el Paralímpico ahora va a tener su propia estructura y sus propios recursos? Bueno, autonomía, o sea, su propia autonomía, que no tenga que depender de que el Comité Olímpico diga cuándo es, no, su propia autonomía. De igual forma le estamos dando recursos a la Federación Dominicana de Uniones Deportivas, que es una realidad. Aquí no quieren reconocer las uniones deportivas. Aquí las uniones deportivas son fundamentales en el desarrollo del deporte local, que no tienen federaciones, que no tienen asociaciones. Bueno, pero es un hecho que las uniones deportivas en cada una de las provincias se han constituido en una especie de comité olímpico local. Y el mecenazgo, el deporte. Perdón, Neftalí, el mecenazgo, ¿cómo ustedes buscan con esa ley orgánica incentivar que aparezcan más don Felipe Vicini, más Creso, más empresas privadas apoyando a los muchachos? El mecenazgo es una de las partes más importantes que tiene el proyecto de ley. Bueno, fue una propuesta de la misma cumbre del deporte que organizó CDN Deporte, CDN Radio, CDN Noticias. Y el propio empresario Manuel Estrella estuvo participando en varios encuentros, inclusive en almuerzo, y otros, y bueno, Felipe Vicini y otros importantes empresarios, tratando de hacer su planteamiento, porque muchas veces los empresarios quieren aportar al deporte, aportan al deporte y no hay un incentivo. Entonces se están planteando incentivos claros y precisos para aquellos que aporten al deporte, hacerles esas deducciones en el pago de sus impuestos, porque el que ayuda al deporte es una forma de motivar, así como se hizo con la ley de cine. O sea, cuando aquí se promulgó la ley de cine, comenzaron a hacer cine por todas partes. O sea, los empresarios aportan al cine dominicano y reciben un beneficio, porque todo el que hace un aporte quisiera ver también un incentivo. No un beneficio, sino un incentivo. O sea, caramba, ya usted está aportando al deporte, no es justo que se le trate igual que a una persona que es mezquina, que no aporta, que no le importa el desarrollo. Entonces, al que le importa el desarrollo del deporte, al que le importa el desarrollo de los deportistas, que contribuye con combatir con eficacia, con inteligencia, esa delincuencia juvenil que se desarrolla en las comunidades, en los clubes, en los barrios. Entonces, esa persona necesita un incentivo, una motivación. Y eso está planteado muy claro en el mecenazgo deportivo dentro de la ley. Mira, regreso al tema de las federaciones no reconocidas. Ellos entonces tendrían que estar organizados en una confederación. Ellos están organizados, tienen una confederación que la dirige Jaime. Sí, ellos tienen su confederación. ¿Qué Jaime? ¿Jaime David? No, que fue presidente creo que estuvo en fútbol. No, es Jaime Casanova. Casanova. De judo. En judo, presidente de judo, sí. Sí, Jaime Casanova. Presidente de judo. Después que ya Jaime ha cambiado con tantas federaciones que ya yo perdí. Si ahora no recuerdo que él era el presidente cuando se hizo el Nacional de Judo en Monteplata, Vallaguana. Pero en el caso de pregunta, Neftalí, es si están debidamente legalizadas, organizadas, como las asociaciones que se les obliga a registrarse legalmente. Claro, ellos están registrados. Y ahí estamos hablando de deportes como el frisbee. Ahí hay 17 federaciones, eso es lo importante, que hay 17 federaciones y son 17 organizaciones que están trabajando por el deporte. Me imagino que está fisiculturismo, o sea, todas esas federaciones que no están reconocidas como deporte olímpico, que no han sido reconocidas como deporte olímpico ni por el Comité Olímpico, están agrupadas en la Confederación de Federaciones. Yo tengo que reconocer, Pedro, que yo sé poco de leyes y yo sé poco de lo que pasa ahí adentro. Lo poco que sé me lo enseñaste tú, me lo enseñó Jaco Martínez Alberti, que son amigos reales, pero la verdad es que al fuera, o sea, para el exterior del Congreso, la gente entiende que tus problemas con la persona que tú mencionaste inicialmente son los que han llevado a obstaculizar que esta ley hoy en día esté ya promulgada, al menos saliendo de la Cámara de Diputados. O sea, me explico, vuelvo y digo, puedo estar hablando con ignorancia, perdón si es así, pero hay gente que entiende que esa lucha, préstame la mascarilla, por favor, que esa lucha que tú has sostenido del 30% con relación a las AFP y demás, esa lucha ha obstaculizado que se desarrolle hoy en día la ley, el proyecto de ley del deporte, hoy en día ley orgánica del deporte con más fluidez. Mira, sería un acto injusto, sería una acción de inmadurez que por impulsar legislación, iniciativas legislativas que van en beneficio del pueblo, puedan ocurrir eventos de esta naturaleza. Yo no creo que el presidente de la Cámara de Diputados pueda ser tan inmaduro para colocarse en una posición en donde él mismo se comprometió con la Ley General de Deporte. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en el seno de la Cámara de Diputados? Que cuando tú rindes un informe de una ley, para que estemos claros y la gente sepa que realmente eso no tiene nada que ver con esto,
Cuando se rinde un informe, este proyecto de ley, siempre nosotros tenemos oficinas asesoras. Está la Oficina de Revisión Técnica Legislativa, que es la OFITREL. Está la Oficina de Contraloría General Legislativa y está el Departamento de Comisiones. Cuando se hace una ley, pasa por ese sedazo y te la revisan, sobre todo si es una ley tan importante sectorial como la del deporte. Cuando la ley, yo pedí que fuera al Departamento de Revisión Técnica Legislativa para que cualquier error que tuviese la ley se corrigiera allí. ¿Qué sucedió? Que la ley hablaba de principios, pero no lo proclamaba, no estaban contenidas en ella los principios. O sea, en la actual Ley General de Deporte no están los principios y habla de principios del deporte, de principios rectores. Entonces, en esta ley orgánica se colocaron los principios rectores, pero lo hizo fue la Oficina de Revisión Técnica Legislativa, obviamente. Tienen que ser refrendados por la comisión porque no estaba aprobado. También se colocaron los conceptos generales del deporte, que es el atleta, que es el Comité Olímpico, que es la federación, que es la asociación, que es un club, que es una unión deportiva, que es el mecenazgo, que es el fideicomiso, o sea, todo lo que tiene que ver, todos esos conceptos que están ahí en la ley fueron definidos, que no estaban definidos. O sea, un capítulo completo para su definición. Entonces eso movió la estructura completa de todos los artículos. Al tener un Congreso nuevo de diputados que no tenían la experiencia que tienen hoy a un año, hubo una confusión general. Y muchos dijeron que el proyecto fue cambiado. Esto movió toda la estructura. Esto yo nunca lo había revelado, lo estoy hablando por primera vez. Pero en la comisión pensaron que cuando se cambió la visión del Consejo Nacional de Estrategia Deportiva, que se dejó como un consejo asesor únicamente, ellos pensaron que era un error de la comisión. ¿Y qué hicieron? Que retomaron, jalaron el capítulo completo de la actual ley y lo colocaron normal cuando ya el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Dominicano se habían puesto de acuerdo en ese término. Al ver que se colocó el artículo y el Consejo Nacional con facultades deliberativas, como está actualmente, esto creó un malestar y un malentendido, porque se creyó que había una intención perversa, maliciosa, de crear el conflicto. Y eso fue en el Departamento de Revisión Técnica Legislativa. El propio director, el Pidio Bautista, dijo, no, eso lo hicimos nosotros, pero si no es así, lo que hay que corregirlo. Y el ministro se puso en alerta y pensó como que había una intención. Pero yo me reuní con el ministro de Deporte hace ya como un mes y medio, inclusive el vocero del PRM y yo fuimos donde el ministro y nos sentamos con el ministro. Ministro, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es su posición? Porque el ministro hizo una oposición rotunda pensando que había una intención de la comisión de dañar. Y se le explicó todo. No, esto fue lo que ocurrió. Y a partir de ahí el ministro entendió y vio que realmente no había intención maliciosa en torno a crear conflicto. Y dio sus opiniones. Ahora solamente falta que la comisión tome la decisión. Ya nosotros revisamos todo y ya todo ha sido corregido. Es solamente que la comisión hoy a las 10 de la mañana tome la decisión. Entonces, por eso el proyecto estuvo estancado, porque se generó ese malestar a lo interno, pensando que la comisión o que yo quería hacer una jugada del ministro de Deporte. Y no fue así. Y ese fue el malestar que hubo realmente. O sea, el Consejo Nacional no estaría en ningún momento amarrando las decisiones del ministro de Deportes. Únicamente es un consejo asesor para que el ministro lo convoque y vea la planificación deportiva nacional, vea las observaciones y los consejos que todo ese movimiento deportivo nacional le puede dar. Federaciones, Comité Olímpico Dominicano, colonistas deportivos, las uniones deportivas del exterior, tanto la de América como la de Europa, que están planteadas en la ley. Estamos planteando en la ley. El Ministerio de la Juventud, el de Turismo, el de Educación, a través del INEFI. Todo lo que inciden en el movimiento deportivo están ahí registrados para sentarse con el ministro y hablar de desarrollo y solo se deportivo. activa si lo convoca el ministro. Cuando el ministro lo convoca, porque él es el que lo necesita. La ley orgánica cambia mucho la distribución de recursos a lo que hoy en día conocemos. O sea, todo el mundo sabe, en el presupuesto hay un capítulo para deportes, ese presupuesto lo maneja el gobierno directamente a través del Ministerio de Deportes y de ahí pasa al Comité Olímpico, a las federaciones y demás. Esa trayectoria cambia con la ley orgánica, lo que hoy conocemos. Bueno, la distribución se amplía.
porque se incluyen las universidades que tienen sus eventos. Y si el Ministerio de Deporte, como director de la política pública, hay un evento de las universidades de los estudiantes, independientemente de que sean privadas o no sean privadas, es un evento de deporte y el Ministerio de Deporte se nutre también y de ese deporte que hacen esos atletas, porque muchos que están en las universidades, que se inician en las universidades, luego representan el país. De igual forma, se le asigna su capítulo de recursos al Comité Paralímpico, que no está contemplado en ese fondo. A la Unión Deportiva, a la Federación de Uniones Deportivas, se le asignan recursos, aunque ya dije que hay oposición. A la Federación Dominicana de Clubes, que lo que recibe es 18, 20 mil pesos mensuales para mantener. ¿Cómo tú mantienes una Federación Dominicana de Clubes? A veces la gente dice, ¿y dónde está la Federación de Clubes? Bueno, en la capital. ¿Qué puede hacer una federación con 18 mil, con 20 mil pesos, con 30 mil pesos? No puede hacer nada. Entonces, la Federación Dominicana de Clubes, que agrupa el movimiento de clubes nacional, para ser efectiva, para llegar al nivel nacional y realmente poner en marcha el movimiento del deporte de clubes, que donde está la génesis del deporte, necesita recursos. Y no tiene recursos asignados. Y están ahí. O sea, están ahí de manera específica. No en un globo general, sino de manera específica en esta propuesta. ¿Y esa redistribución no ameritaría que se suba el presupuesto de deportes? Claro, claro. Nosotros, obviamente, estamos trabajando para que se asignen mayores recursos al deporte. Pero no implica que haya un aumento, porque es de lo que hay que se le va a entregar. O sea, tú le vas a entregar el porcentaje de lo que tiene asignado el ministerio en ese momento. Y en la medida que aumente el presupuesto del ministerio, entonces aumenta la partida, porque es un porcentaje. Por ejemplo, si tú tienes 100 y me corresponde el 30%, tú me vas a dar el 30% de 100. Pero si tú tienes 200, me va a corresponder un 60%. O sea, porque el 30% equivale a 60 mil. Y si tienes 300, pues entonces equivalen a 90 mil. En la medida que aumenta, sí, porque tú sabes que el 30% no se puede quedar, la gente quiere el 30%. Estamos hablando de deporte, no pero la gente sabe que estamos en 30% y que ese 30% también va a beneficiar el deporte. Va a beneficiar a todos, porque aquí hay muchos atletas que están ahí en sus clubes trabajando y tienen sus recursos ahí ahorrados, que si reciben esa brisita, van a poner su propio negocio, su propia peluquería, su propia cafetería, su propio taller de baritería o su taller de mecánica. Se van a hacer inversión, porque la gente cree que estos recursos se van a recibir solamente para gastarse. No. Los deportistas cuando reciban su 30% lo van a invertir, van a ser emprendedores. Pero volviendo al tema que te pregunté con relación a la trayectoria de los recursos, salen desde el presupuesto nacional, el gobierno distribuye a través del ministerio. Esa trayectoria cambiaría, porque dices que se amplía, pero sería por el mismo camino, por el mismo camino. Según la nueva ley. Sí, claro, porque es que hay una persona que dirige la política deportiva del Estado Dominicano y es el ministro de Deporte. Y con eso estamos muy claros, que ese fue el gran conflicto de la ley. Colocar un consejo que dirige el ministro de Deporte, eso no tiene sentido. O sea, ¿dónde tú le colocas un consejo que dirige? Tú tienes el Banco Central, que tiene la Junta Monetaria, pero ya es un asunto muy diferente. O sea, tú necesitas ese consejo, ese órgano. Pero en este caso, quien tiene la decisión es el Ministerio de Deporte. O sea, tú no lo puedes colocar a que se reúna el de salud, el de turismo, el de educación y decidan la política del Ministerio de Deporte. Eso no tiene sentido. Educación aporta porque tiene muchos estudiantes que son atletas a través del INEFI, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas puede aportar porque tiene la estructura para hacer las obras del Estado y siendo el Ministerio de Obras Públicas, pero no para dirigir la política deportiva del Estado. O sea, igual el Ministerio de la Juventud, como ministerio por su naturaleza, la juventud, pero no para dirigir el Ministerio de Deportes porque tiene su ministerio. Entonces, ese fue el gran conflicto que fue resuelto y que creó el disgusto al interno de la comisión con los diputados oficialistas que se empantalonaron y se trancaron y no quisieron reaccionar, sino que se cuadraron como diputados nobles que llegaban al Congreso, que no tienen la experiencia. Pero ya yo creo que nosotros hoy salimos de este viacrucis de la Ley General de Deportes. Para los que nos estén viendo en vivo, estamos hablando de que ya casi son las 9 de la mañana, pero si usted no está viendo en la retransmisión de 12 a 2, sepa que esto se hizo en la mañana antes de esa sesión donde se espera que ya finalmente tengamos nueva ley, así es. Correcto, yo le voy a mandar la información. Por favor. Y le voy a decir ahorita, después de las 10, la operación fue un éxito y el paciente sobrevivió.
o la operación fue un éxito, pero el paciente fracasó. O sea, yo le digo ahorita, ¿qué pasó? Pero estamos hablando entonces, Botello, de que si no la logramos hoy, se queda ya para el año No, si próximo. no la logramos hoy, la podemos lograr mañana o la podemos lograr el lunes. Lo que no podemos dejar es que entre muy en el ambiente de Navidad. ¿Por qué? Después que la gente se puso en Navidad, ya la gente no está en ley. O sea, la gente ya está en la canasta. Estamos pensando cómo lo vamos a hacer, porque la gente en Navidad siempre quiere que los legisladores los asistan. La gente no quiere que le den recursos. Oigan esto. La gente no quiere que le den planes sociales a los diputados, pero la gente quiere que los diputados y los senadores lo asistan. Es un tema muy espinoso que no ha tenido defensa. No me metas al barrilito ahora, habla de eso. Que no ha tenido defensa en los medios, no ha tenido defensa porque a mi casa van a las 3 de la mañana a tocarme la puerta para resolver un problema de todo tipo, problemas de carácter social, económico, de todo tipo. Y yo le digo a la gente, y que escuche el país en este momento, para que me graben y no me hagan como le hicieron al senador Alexis Victoria Che, Sí. que dijo, yo renuncio si me demuestra. Los diputados no tenemos un barrilito ni ningún cofrecito, nosotros no tenemos eso, nosotros teníamos una asignación presupuestaria que fue eliminada en el año 2013, que eran 50,000 pesos, te daban 50,000 pesos y había que liquidarlo, y cuando tú liquidabas esos 50,000 pesos, entonces te depositaban al mes siguiente los otros 50,000, si no lo liquidaban, no te lo depositaban. O sea, tú tienes que liquidar con copia de cédula. Demostrar en qué lo usaste. En qué tú lo usaste, Sí. con mucha transparencia, pero la gente se quedó con esa cultura de que nosotros recibimos recursos y que tenemos que resolver el problema. O sea, eliminaron el barrilito y nosotros tenemos que seguir resolviendo el problema de la gente. Yo tengo ambulancia, que la manejo con mi sueldo. Tengo un consultorio médico, que lo manejo con mi sueldo. Tengo un instituto, que lo manejo con mi sueldo. Tengo un equipo de más de 5 abogados que trabajan como abogados gratuitos, que se maneja con mi sueldo. Tengo asistencia de tramitación de pensiones. Hemos logrado más de 8,000 pensiones en la Romana para envejecientes, que se maneja a través de un plan social. O sea, tengo programas de fumigación que desinfectan la ciudad, que fumigan los barrios, que participan. Tengo equipos de operaciones de limpieza. No son cosas propias de un legislador, pero son las actividades que tú haces para conectar con las comunidades, para tú mantenerte tanto. Porque si tú te vas al Congreso 4 años a legislar, te vas por la capital a legislar, la gente votó por ti para que tú vayas a fiscalizar, para que tú vayas a representarlo y para que tú vayas a legislar. Y a veces la gente dice, ¿y dónde tú estabas? Yo digo, pero yo estoy en la capital. Allá que está el Congreso en la capital. La gente quiere que tú te quedes en la Romana. ¿Por qué tú haces en la capital? Bueno, pero allá que está el Congreso, ahí fue que ustedes me mandaron. Y tú tienes desaparecer a la gente por 4 años y después aparece a llevarle las leyes que tú hiciste. La gente te dice, no. ¿Y dónde te estaba? Usted no compró receta. No, tú no pasó por aquí. Entonces, ¿cómo tú vas a una comunidad? Tú llegas a una comunidad, aquí estoy yo, véame la cara. No, no. Tú llegas con un operativo de limpieza, tú llegas con un operativo de fumigación, tú llegas con un operativo médico, tú llegas con el tour de la salud. Yo tengo el tour de la salud, yo tengo un autobús y un convenio con el doctor Cruz Jiminián, que Dios lo tenga siempre en salud ese señor, porque ese es un ángel de verdad. Amén. Que yo lo traigo todos los viernes, los lunes, un grupo, o sea, un autobús lleno para la Fundación de Cruz Jiminián, para hacer procedimientos que nosotros no podemos hacer, incluidos procedimientos quirúrgicos, y allí no lo hacen, o sea, de manera gratuita el doctor Cruz Jiminián. Gente que ganaron, que hipotecaron su casa y la perdieron. Luego yo le he dicho, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no viniste aquí a la fundación? Eso lo hubiésemos resuelto en el Cruz Jiminián. Y con un solo viaje está resuelto este problema. O sea, son tantos problemas sociales, pero tú no tienes recursos como diputado. Los senadores tienen sus recursos, tienen su asignación presupuestaria y yo no me opongo a que lo tengan. Yo lo que sí digo es que tienen que colocarlo bien, no colocarlo en cirugía plástica como aparecen ahí, un grupo de cosas que es una ofensa a la nación, sino colocarlo, o sea, bien aplicarse el principio o la facultad de fiscalización. No solamente hay que fiscalicemos, sino también fiscalizarnos nosotros mismos de los recursos que recibe un congresista para ser aplicados. Que en este caso nosotros los diputados, aunque hay una asistencia social, pero hay que colocarla. Pedro, gracias. Gracias. Quisiéramos quedarnos contigo 1 hora más porque hay mucho Que material no te de qué dije el hablar. programa de reparación de cancha también. Es un programa que tengo que voy a las canchas, la pinto, le Vamos a pongo ver si su tablero. puedes volver, aunque yo quiero ir a la Romana contigo. Yo quiero ir con los programas que hacemos para que todo eso quede en video, quede comprobado en video y te queremos agradecer. Finalmente, pues yo sé que tú tienes que despedir, ya hace rato nos mandaron a cortar.
Después de diputado, ¿cuál es el próximo paso de Pedro Botello? Una palabra. No, la carrera política es de ascenso. Ajá, Es de después de ascenso, diputado, ¿a dónde vamos? aunque el senador y el diputado son congresistas los dos y pertenecen a un mismo poder, pero la gente ve al senador, como ve que un grupo más reducido, la gente lo entiende que es un salto de ascenso. Aspiras a senador Yo entonces. aspiro a senador, yo aspiro a presidente de la República, yo aspiro a todo, hermano. Mira, yo esté vivo, yo aspiro, porque el ser humano debe aspirar. Entonces yo aspiro hasta regidor, pero yo aspiro. Muchas gracias. Hay que aspirar, nunca se puede dejar de aspirar. Pedro Botello, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, estuvo con nosotros y así concluimos esta presentación de hoy de Revista Deportiva. Agradecidos de que hayan estado con nosotros, Fran Camilo, Dani Bryan y un servidor Neftalí Cruz.